De manera estricta podemos situar el origen de la globalización o mundo multipolar en la década de 1990, cuando se produce la plena integración a la economía mundial de, por un lado, los países que habían tenido una organización socialista hasta el momento, como la ex Unión Soviética y Europa del Este, la República Popular China e India. Al producirse esta plena integración, se termina de configurar una nueva división internacional del trabajo, en la cual China e India, junto con algunas economías de los países del sudeste asiático asociadas a las mismas, comienzan a ser el centro de la producción industrial del mundo, y Europa y los Estados Unidos atraviesan un proceso de desindustrialización y desempleo. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta respecto de la globalización? Algunas características claves. Por un lado hablamos de un mundo multipolar, porque ya no está dividido estrictamente bajo una lógica bipolar antagónica entre capitalismo y comunismo, sino que estos nuevos ejes de poder económico, militar y político dentro del mundo están organizados bajo una lógica capitalista y podemos hablar básicamente de 4 ejes. Estados Unidos, por un lado, China, India, Japón y Europa Occidental. Desde el punto de vista ideológico, la globalización, al menos en sus primeras 2 décadas, hasta que comienza a ser fuertemente cuestionado, está regido por la hegemonía del discurso neoliberal, que plantea básicamente la necesidad de terminar con los estados de bienestar y generar condiciones para que las economías funcionen de manera desregulada y regida bajo las lógicas del mercado. La aplicación de estos principios económicos se tradujo en la conformación de un nuevo orden mundial cuyo principal nota saliente es el aumento de la desigualdad. Podemos decir que a partir de 1945, con la consolidación de los estados de bienestar, aumentaron los niveles de igualdad relativos y absolutos en todo el planeta, a lo cual también se sumaron, ¿no es cierto?, en este aumento de los niveles de igualdad, colaboraron mucho las políticas que también se llevaron a cabo en los países socialistas. Ahora bien, con el avance del neoliberalismo y la desregulación económica, asistimos a una consolidación de niveles de desigualdad no vistos en el siglo XX y que tienen 2 facetas. Por un lado, la gran desigualdad entre países, que aumenta de manera exponencial, pero también una gran desigualdad dentro de los propios países. De esta manera encontramos, por un lado, fuertes desigualdades económicas, ¿sí?, clases económicas que concentran cada vez mayor riqueza y sectores pauperizados, desprotegidos, desamparados por lo que había sido en un momento las seguridades que brindaba el estado de bienestar. Pero por otro lado también, por esta misma lógica de la nueva división internacional del trabajo, encontramos algunos países con regiones fuertemente modernizadas, industrializadas, y que conviven en paralelo con regiones con fuerte atraso, con matrices agrícolas, de los cuales, por ejemplo, la India es el ejemplo más interesante y más gráfico, si se quiere. Si nosotros ingresamos a Internet y vemos imágenes de la India, podemos ver cómo conviven, por ejemplo, zonas como Bombay, donde hay un gran desarrollo financiero, tecnológico, que lo asemeja a cualquier ciudad norteamericana, con aldeas ubicadas a pocos kilómetros de estos centros de modernidad, donde todavía se vive en condiciones muy similares al siglo XIX, sin agua potable, sin servicio de salud, con condiciones laborales muy precarias, trabajo infantil, etc. Ahora bien, ¿qué es importante destacar dentro de la globalización? El rol de China. El ingreso de China al mercado mundial, que se termina de consolidar en el siglo XXI, pero que, como bien vimos, empieza a gestarse en la década del 70, 80 y 90, va a generar para Latinoamérica cambios muy importantes. En primer lugar, va a repercutir en un aumento de los precios de alimentos y materias primas. Esto es fundamental porque América Latina había sufrido, por decirlo de alguna manera, una caída constante de los precios de los commodities, o de los precios internacionales de las materias primas exportables, que se habían profundizado sobre todo en la década de 1980, donde los niveles de precio alcanzaron prácticamente sus puntos más bajos en la historia. Ahora bien, a partir del año 2000, por poner una fecha, ¿sí?, es decir, con el nuevo siglo y el nuevo milenio, estos productos empiezan a recuperar valor por las demandas que hace China al mercado mundial
y focalizado sobre todo en África y América Latina, que son grandes productores de materias primas y alimentos. En el caso de América Latina esto va a ser muy importante porque va a permitir una recuperación económica, va a permitir, como por ejemplo en el caso de la Argentina, a partir del año 2003, 2004, tasas de crecimiento no vistas, del orden del 9-10% anual. Y esto obviamente va a generar una serie de interpretaciones muy diversas. Por un lado, algunos autores y algunos sectores políticos, porque acá también hay intereses ideológicos de por medio, plantean que el acercamiento a China es muy favorable porque hay una excelente complementariedad entre las dos economías. China nos puede vender productos industriales e insumos a bajo costo, que también pueden servir para nuestra industrialización, como lo hemos visto en las industrias, ¿no es cierto?, que se han desarrollado sobre todo en el sur de nuestro país, donde se ensamblan televisores, teléfonos celulares, electrodomésticos con productos importados de China. Pero también un gran desafío porque China puede convertirse en un interesante accionista que puede invertir en obras públicas, pero que también puede generar préstamos de dinero a mejores condiciones que las que podrían generar otro tipo de prestamistas como el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, muchos sectores e intelectuales, analistas, ven en el acercamiento con China una gran posibilidad para América Latina, sobre todo porque también le permitiría despegarse de la dependencia norteamericana y generar lazos de nuevo tipo basados en la solidaridad y en la complementariedad. El gobierno chino con sus declaraciones alienta este tipo de interpretaciones, pues en todas sus declaraciones diplomáticas plantea que la lógica política de China en sus relaciones con América Latina es una lógica de cooperación, de amistad si se quiere, y de complementariedad. Por otro lado, otros autores son más críticos o más escépticos respecto a estas posibilidades que se generan a partir de los vínculos con China y plantean que lo que va a generar esta vinculación cada vez más estrecha con China es un cambio de dependencia, por lo cual América Latina va a reprimarizar sus economías, porque las demandas de China están centradas en minería y en alimentos básicamente, o algunas otras materias primas, por lo cual le va a demandar a América Latina un proceso de reprimarización, lo cual en la Argentina se ha utilizado como concepto, el famoso concepto de sojización, ¿sí? El avance de la frontera agrícola de un producto demandado básicamente por la economía china. Pero por otro lado también consideran que China va a profundizar esta dependencia a través de préstamos y sobre todo a través de inversiones directas en, por ejemplo, presas hidroeléctricas y diferentes obras de infraestructura que no van a hacer más que atar la economía latinoamericana a los designios chinos. La historia, como nosotros sabemos, no puede oficiar predicciones, pero sí puede describir, tomando en cuenta los antecedentes históricos, cuáles serían las condiciones. Es muy importante destacar que China tiene una vocación imperial respaldada en su historia, pero también es importante destacar que América Latina sufre o experimenta un proceso de dependencia que ya tiene más de 5 siglos. Esto hace que, dentro de estas condiciones históricas, las advertencias que llevan a cabo algunos teóricos deban ser tenidas en cuenta, pero lo cual tampoco debe ser visto de una manera absolutamente escéptica, porque indudablemente va a depender también de las decisiones políticas que tome Latinoamérica para ver de qué manera nos vinculamos con la economía china, hasta dónde profundizamos la dependencia y hasta dónde no, y hasta dónde también, en lugar de reprimarizar las economías, aprovechamos los países latinoamericanos este importante ingreso de divisas e inversiones para generar desarrollo económico sustentable, empleos sólidos para la región y niveles de desarrollo óptimos.